Ya, ahora sí puedes seguir. Espera. Ya, Inge, muy buenas tardes, compañera también que está presente. Yo les voy a hablar sobre acerca del edificio West de Ingeniera que está construido en Lima, Perú, el cual se realizó en el año 2007-2008. Ya, y por favor, enciende tu cámara. Gracias. Ya, ya, Inge, disculpe. Ahí ya me debe estar viendo. Sí, Inge, me confirma, Sí, por favor. Ya, sí, sí. muchas gracias. Ya, como les decía, Inge, yo voy a hablarle acerca del edificio West que se construyó en Lima, Perú, en el año 2007-2008. Este fue un reto muy grande en ese entonces para los ingenieros, ya que el diseño del arquitecto era con unos volados muy grandes, los cuales excedían luces demasiado grandes que con el hormigón simple que uno normalmente ocupa no se podría cumplir. Le voy a hablar acerca del preesfuerzo, que es una técnica que nos ayuda a inducir fuerzas que, las cuales son emitidas o se introducen en este para poder controlar la carga que ejerce la estructura en sí. Como podemos ver, ingeniera, en la siguiente diapositiva, este es un poco de las vigas, de lo que se realizó, cómo se distribuyó las vigas y se introdujo los alambres para poder hacer el refuerzo, el cual es un refuerzo interno y sirve para controlar las tensiones, a su vez la propagación y distribución de las fisuras, como podemos ver en la parte de acá abajo. Esas fueron las fisuras las cuales se fueron controlando mediante la introducción del refuerzo Inge. Entonces, estas estructuras deben ser permanentes y de sentido controlado a la que, y de sentido, perdón, y de sentido contrario a las fuerzas que son aplicadas. Como las fuerzas que son aplicadas son perpendiculares, el refuerzo se pone de manera horizontal. Y este refuerzo no debe de exceder el que uno se dispone a calcular. También se debe tomar en cuenta del tipo de pérdidas que este refuerzo produce, como es por transferencia, antes o después de introducir el cable, el acortamiento elástico por fricción del cable, relajación. No te escucho. Ahí me escucha, Inge. Sí, me confirma si me escucha, Inge, disculpe. Ahí te escucho. Ujú. Ya, eso le decía Inge. También se debe tomar en cuenta el tipo de pérdidas que nosotros estimamos de cuando hacemos el preesfuerzo, que es el de, ac- el de transferencia antes o después del cable, por acortamiento elástico, por fricción del cable y por relajamiento y algunos otros tipos de pérdida que se dan. Los materiales a utilizar son concreto de alta resistencia que soporta mayores esfuerzos de compresión y mayor módulo de elasticidad que permite minimizar las pérdidas. Se estima un F'C desde 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 420. En el caso del edificio Inge utilizaron un hormigón de F'C de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También se utiliza acero de alta resistencia. En este caso es del Torón de 7 alambres, los cuales 6 están enrollados en un séptimo de un diámetro un poco mayor. Eso se realiza en base a la norma ASTM A416. Los tipos de preesfuerzo es el tipo de preesfuerzo que se utilizó aquí es del postensado y consiste en tensar después del el vaciado del concreto en obra con cable parabólico y con esfuerzos por anclajes.
El tendón es un tendón adherido y son inyectados estos después por una lechada. Hablándole del edificio Inge que estaba, lo cual le realizaron, este fue un, este auditorio fue, podemos decir que, que son, no, habían, no hay, aquí no pusieron columnas intermedias. Aquí lo que se hizo fue hacer, tenían luces de 32 metros, el cual con el hormigón simple no se iba a poder realizar, por lo cual optaron por por las vigas preesforzadas que eran de 32 metros aproximadamente. También se debe tomar en cuenta que los valores son muy grandes y tienen vigas, se tenían vigas variables, de alturas variables, las cuales excedían de 1,20 a 3 metros de peralte. O sea que con el hormigón simple no se hubiese podido lograr. Eso podemos verle en el tercer piso, en el cual se tuvo ese tipo de vigas, en la de un peralte de 1,20 metros. Esas serían las ventajas de utilizar el hormigón postensado, Inge. Y le agradezco mucho. Ya, Brian, a ver. em, no me quedó muy claro. ¿Eran las vigas o las losas que hicieron? Aquí hicieron las vigas, Inge. Ya, Hicieron vigas ya que no, eran luces muy grandes. No había columnas intermedias y las vigas eran de 32 metros. ya. Y mencionaste que tenía un peralte de 3 metros. Sí, habían peraltes desde 1 metro a 3 metros, los cuales esos se pusieron desde el primero al tercer piso. Y en el piso que yo le mostré, ahí son los peraltes de 1,20 metros en el tercero. En el Pero, segundo, o sea, 3 metros es la altura de un entrepiso, ¿no? perdón, sí, de 1,20 metros era la más grande. Sí, disculpe, ese fue mi error. Ya. ¿Y dónde está la zona de volados que mencionaste al inicio? En la parte de aquí, si puede ver, de aquí Mm, comienza el volado. traigo unas columnas. Ahí en la parte delantera, Inge, era el volado que se hacía. Ese fue el reto que estaban diciendo ahí, o sea, que mencionaron en la revista que leí, Inge. Ya. Bueno, ¿alguna conclusión acerca del edificio? La conclusión que yo saqué, Inge, fue que el estudio del hormigón postensado está, en lo general, en el Perú utilizan demasiado eso. O sea, se encontraban estructuras de esas en Perú. Entonces, que sería bueno también adherirnos nosotros ya a hacer más estructuras así, porque a la larga eso nos va a ayudar y creo que ese ya sería el futuro ya se dejará de lado un poco ya el hormigón armado. Ya, gracias. Muchas Hasta gracias, luego. Inge. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, listo. Bueno, pues la clase pasada, bueno, resumen general, ¿no? Habíamos visto ya la parte del diseño de secciones sujetas a flexión, predimensionamiento comenzamos para determinar altura,
forma relación mg sobre mt. Según eso, obtenemos las dimensiones de la parte de hormigón, o sea, más claro, de la sección en general, y obtenemos un área de acero preliminar. ¿Sí? Con esto pasamos a la parte del diseño, dependiendo si nuestra relación es grande o pequeña, de mg sobre mt. Y de acuerdo a eso, hacemos las los distintos pasos, ¿no? Que en realidad no difieren mucho uno del otro, solamente que, como habíamos visto, tenemos en secciones, esta no es la diapositiva, en elementos con relaciones que son, aquí teníamos, que son pequeñas, veíamos que no teníamos este problema que sucedía con las relaciones grandes, que nos quedaba el centro de gravedad del acero, nos quedaba por fuera del elemento, muchas veces sucede eso, o nos queda por en debajo del límite de recubrimiento. Entonces ahí hay que hacer una pequeña modificación en cuanto a la posición mínima que debe tener el centro de gravedad del acero y pues, hacemos todos los cálculos, ¿no? Solo recordarles que en el caso de tener relaciones pequeñas, tenemos en el tercer paso dos maneras de sacar el área de la sección y una va a estar relacionada con los esfuerzos que se producen en la fibra inferior y otra va a estar relacionada con los esfuerzos que se producen en la fibra superior. Cada una de estas va a obedecer a la etapa de la transferencia, que va a ser AC1 para la fibra inferior, y AC2 va a ser para la etapa donde yo ya tengo las cargas totales en el elemento. ¿Sí? Dependiendo de esto, pues como vemos, tenemos los esfuerzos fibra inferior, fibra superior. Dependiendo de esto, vamos ajustando también a nuestra sección para optimizarla y podemos cambiar anchos de patines independientemente uno del otro. ¿Ok? Y también obedeciendo también a las facilidades constructivas que tengamos. Entonces, pues bueno, estas son parte de los ejercicios que habíamos visto. Esto es para relaciones grandes de mg sobre mt. Y aquí la diferencia era que el área de la sección calculada para la transferencia es diferente, ¿no? Vemos una formulación distinta a la que teníamos para relaciones pequeñas. Entonces, aquí radica la diferencia entre, primero, determinar esa relación, ese porcentaje. ¿Sí? En este ejercicio me parece que tampoco habíamos sacado, no, sí, sacamos la relación mg sobre mt, 65%. Sí. Pero sucede que en esta sección sí nos pasó. Sí nos pasó el área que habíamos determinado en la parte del prediseño. Es decir, que yo puedo quedarme con esta sección, quedarme originalmente. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Y bueno, hemos pasado ya después de la parte del diseño. Y el resumen del diseño es que yo obtengo ya la forma de la sección que viene por una parte del prediseño, pero ya la tengo definida. Tengo definidos las dimensiones, ¿no?, del elemento. Y tengo definido además dónde va a estar ubicado el centro de gravedad del acero, dónde lo necesito. Pero ojo que hasta este momento hemos estado trabajando con cargas al máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos trabajando con vigas simplemente apoyadas, siempre las secciones y la ubicación de este centro de gravedad del acero, siempre lo hemos estado determinando para la parte central de la viga, ¿sí?, que son los elementos con los que hemos estado trabajando. Será otra consideración en la parte de los extremos, porque en la parte de los extremos nosotros no tenemos requerimiento de momento. Sí. Y bueno, regresando un poco al tema, vimos también el tópico de eficiencia de la sección, ¿no? ¿Cómo sé que mi sección es eficiente o no? A través
de la determinación de cualquiera de los parámetros que habíamos visto, de la relación del módulo de sección sobre el área, del núcleo de la sección, del factor adimensional Q, o de este porcentaje del núcleo con respecto a la altura total del elemento. Y les había pedido que de los diseños que ya habíamos sacado de los dos, obtuvieran este valor de Q. ¿Cuánto les salió? De la sección 3 salía 43% y del deber anterior salía 55%. Ya. Entonces, de la sección de la T, que supuestamente esa ya es de la final, nos sale 43, estamos tal vez con una sección pesada, podría ser, le podríamos optimizar un poco más, reduciendo los valores del ancho de patín, tal vez no del alto ni tampoco del espesor, porque el espesor recordemos que era 10 centímetros y como que ya estamos ahí en el límite por la cuestión de recubrimiento. Entonces, pues bueno, podríamos considerarla que sí, dependerá del criterio de quien esté diseñando, ¿no? Así, pues bueno, voy a trabajar con esta sección o tal vez la puedo hacer un poco más alta, ¿sí? Más alta para que de esta manera, si yo hago una sección más alta, el núcleo, la altura del núcleo de la sección también crecerá y así yo puedo optimizar un poco más el uso, ¿no? Es decir, que puedo bajar un poco en el ancho del patín, pero lo puedo compensar con altura. Y del otro, ¿cuánto no nos pasaba la sección, ¿no? No nos pasaba la sección y había que hacer un recálculo de la viga ahí. Del deber que mandó el anterior. Sí. Sí, el ancho salía con 50 centímetros y se le decía que la eficiencia era 55%. Ya. No pasa con menos, porque Con 48 no da. a ver, veamos cuánto tenía inicialmente 38. 38 y cuánto nos faltaba. A ver, sí, 1480 y lo que necesitábamos era 1601, ¿no? A ver, ya lo vamos a ver. Listo, gracias, Denis. Tienes un punto. Ok. Listo. Entonces, aparte de este tema, no, bueno, ahí cerramos, ¿no? El tema y vamos, después de tal vez evaluar la eficiencia, vamos ya a hablar del trazado del cable. Como les decía, hasta el momento pues hemos determinado la sección en la parte donde nosotros tenemos las mayores solicitaciones, que sería en la parte central del claro, ¿no? Porque ahí se producen los máximos momentos teniendo obviamente una carga repartida, ¿sí? Una carga uniforme, entonces tenemos ahí los máximos momentos. Pero sabemos que la distribución del momento es algo como esto. Entonces nosotros siempre estábamos tomando nuestro momento máximo y obviamente aquí en estas partes pues yo no tengo una mayor solicitación a momento. Lo único que yo voy a tener ahí en esa parte será el esfuerzo actuando, ¿no? Y si tengo algún tipo de excentricidad con respecto a la sección y el cable, entonces tendré también un esfuerzo debido a esa excentricidad, pero por solicitación externa no tendría un momento.
Entonces, tengo que cuidar que en ese estado de carga en los extremos no se produzcan esfuerzos tales que se generen tensiones si es que estamos diseñando como lo hemos aprendido durante las clases, así que yo no voy a admitir ningún tipo de tensión. Obviamente ya habíamos aclarado que ese tipo de diseño sí puede darse, pero también es un poco conservador no tener ninguna tensión, no admitir ninguna tensión. ¿Sí? Ahora, em, para hacer el trazado del cable, yo voy a obedecer a los requerimientos que tiene el elemento por cargas exteriores también. Entonces, vamos a ver un poquito cuál sería esta diferencia entre tener elementos pretensados y postensados y por dónde iría el cable a lo largo de la sección. Porque también habíamos visto, o sea, tal vez ustedes no lo comprendían muy bien, pero tenemos, por ejemplo, habíamos resuelto cables que son de tipo parabólico y decir por qué estamos poniendo así el cable, por qué no puede ir recto. Y pues va obedeciendo a cómo nosotros cargamos el elemento. Pero también a otros factores relacionados ya de tipo constructivo. Ya los vamos a ver. Entonces, me dice secciones en la mitad del claro y en los extremos son las limitantes aquí. Ya, momento máximo se va a dar en la mitad del claro. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Yo debo colocar el cable tan cerca de la fibra inferior como sea posible. ¿Por qué? Porque yo así estoy alargando el brazo de palanca. Ya habíamos visto que en el presforzado, entre más carga yo pongo, mayor va a ser el brazo que se genera para resistir ese momento externo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más abajo yo ponga el centro de gravedad del acero, mayor palanca puedo tener para resistir los momentos exteriores. Pero esto en la zona de la mitad del claro. Entonces, si tengo una relación, por ejemplo, mg sobre mt grande, no habría ya tensiones en las fibras superiores, de esta manera. ¿Sí? Y en cambio, en los extremos de la viga, ya decíamos, no existe momento exterior, y se debe disponer el acero de tal manera que el centro de gravedad del acero pueda coincidir con el centro de gravedad del hormigón o dentro del núcleo, pero que no esté en los extremos. Porque si yo voy a poner el centro de gravedad del acero justamente en los bordes del límite del núcleo o fuera de este, yo estoy ahí generando unas tensiones porque yo no tengo requerimiento de momento ahí en esas zonas. Entonces se van a generar, no hay un momento externo que contrarreste a la tensión y se van a generar ahí en esa zona de los extremos tensiones. Entonces veamos cada uno de los casos que tenemos, por ejemplo, en el pretensado. Además que las secciones extremas de la viga son áreas requeridas por corte. Yo voy a necesitar placas de apoyo para el anclaje y para los gatos, ¿no? Aparte. Entonces son zonas que ya están solicitadas por otro tipo de efectos, como son los gatos, ¿no? Nosotros nos apoyamos en las partes extremas de los elementos para dar esa tensión al cable. Entonces son zonas que ya están expuestas al cortante y están expuestas también a la tensión. ¿Sí? Y pues es otra, ahí tenemos que hacer otro diseño para esas partes específicamente. Ahora, vamos viendo en los gráficos. Tenemos el primer gráfico de pretensado, el A, y tenemos un gráfico, tenemos un cable que es de tipo recto, tiene cierta excentricidad, si se dan cuenta. ¿Y qué es lo que pasa con este cable? Este cable no satisface los requisitos de la sección en la parte en la parte central ni en los extremos.
Si nosotros ubicamos al centro de gravedad del acero en la parte inferior del núcleo, aquí en esta parte estoy hablando, y yo tengo aquí, digamos, el núcleo por aquí. Y precisamente pongo el cable en el núcleo inferior. Lo que yo estoy haciendo es que no exista un brazo de palanca satisfactorio para soportar las cargas en la zona del centro. Entonces voy a tener un brazo de palanca muy pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cargas externas que yo tenga que aplicar deberán ser también pequeñas para que no generen un momento tan grande de solicitación y que no sea necesario tener un brazo de palanca más grande. Eso sería lo que pasaría. Y si yo por el contrario digo, pues bueno, ¿por qué tengo que poner el centro de gravedad del acero justamente en el límite inferior del núcleo? ¿Por qué no lo puedo poner un poco más abajo para satisfacer el requerimiento? Y aquí, pues en esta zona yo he mejorado el, el comportamiento porque así yo puedo desarrollar un brazo de palanca más grande, pero lo que estoy haciendo aquí es bajar totalmente la eficiencia de la sección en los extremos porque la distribución no va a ser ideal, no va a ser uniforme y yo puedo estar introduciendo aquí valores de tensión si yo coloco al cable fuera del núcleo de la sección en la zona de los extremos que no tenemos momento. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí habría que evaluar porque en pretensado, que es una de las grandes dificultades, es que tenemos, por ejemplo, si estamos trabajando en una planta de pretensado, yo pues no tengo muchos recursos para poder variar esta posición del cable. Generalmente ustedes han visto, y lo hemos visto en fotografías, en las plantas pues tenemos un cabezal en un extremo, otro cabezal en otro extremo, estiramos cable y ahí ordenamos. Entonces no, el cable va recto, va en una posición que puede ser excéntrica, puede tener varios cables, pero ojo que aquí siempre estamos hablando de, por ejemplo, centro de gravedad del acero. Es decir, que en una sección yo puedo tener los cables así, así y así, y lo que me marca el centro de gravedad del acero va a ser por aquí, ¿no? Entonces, estamos hablando de este centro de gravedad del acero. No estamos hablando de que los cables todos deben estar unidos en el mismo punto, ¿no? Entonces, podemos tener una distribución súper distinta. No precisamente el cable está pasando por ahí, pero el centro de gravedad del acero está pasando por ese punto. Ya, entonces, tenemos esa primera dificultad en planta. Tenemos la dificultad también también se suele encarecer si en el pretensado colocamos cierto tipo de dispositivos que nos ayuden a darle cierta curvatura al cable para que en la zona del extremo pueda ello generar grandes brazos de palanca, perdón, en la zona central y en los extremos, pues que se ajuste más o menos a la parte del centro de gravedad de la sección. ¿Sí? Tenemos esas dificultades. Entonces, pues bueno, si yo no tengo más remedio que hacerlo así por facilidad constructiva, por limitación económica, y también si estoy trabajando en luces cortas, pues sería conveniente tal vez realizar un pretensado así con un cable recto, donde no tenga que la distancia del centro de gravedad con respecto al núcleo de la sección se mantenga siempre igual. ¿Sí? No necesito gran eficiencia en la sección. Ahora vamos al gráfico B y también que se parece un poco al gráfico C. Entre estos dos se parece. ¿Sí? Si nosotros necesariamente tenemos que
emplear un cable recto, ¿no? O si tenemos un cable recto, si esta es la condición inicial, yo puedo hacer variaciones en la sección de hormigón, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Entonces aquí vamos cambiando el intradox, que se conoce, o el extradox de la viga, intradox, extradox, intradox, extradox, para ajustarnos a los requerimientos. Entonces aquí, si yo voy a la parte central de estas dos vigas, veo que el cable está posicionado, o el centro de gravedad del acero está posicionado lo más abajo posible en la sección, en esa sección, y puedo generar brazos de palanca grandes, ¿sí? Mientras que en la mitad, bueno, en los extremos está en la mitad del el centro de gravedad del acero, se encuentra en la mitad, o más o menos sería así, algo así, ¿no? Está por donde está el centro de gravedad del hormigón. Y me conviene esto porque ya les digo, si yo coloco fuera del núcleo de la sección, coloco el centro de gravedad del acero, estoy introduciendo tensiones indeseables, ¿sí? Entonces puede ser una de las soluciones, pero aquí enfrentamos dos retos. Primero, que la estructura de montaje va a resultar muy compleja, ¿no? Cuestión también de encofrados, muy complejos de encofrados, sobre todo si tenemos formas ya de tipo curva como el gráfico C. Y otro que no es práctico, ¿no? Porque no es funcional en muchas ocasiones. Si yo necesito unas viguetas, pues yo las necesito tal vez de tipo rectas y no desearía esta forma para esas viguetas pretensadas. Entonces puede ser impráctico a la final, pero vemos que aquí se solucionaría el problema que enfrentábamos en el gráfico A. Sí. Lo que también puedo hacer es, y también que se parecen estos dos gráficos, D y E, solo estamos cambiando el extra 2 del elemento. Con esto, pues yo sigo dando aquí un brazo de palanca mayor donde necesito para soportar los máximos momentos. Y en la zona de los extremos sigo poniendo al cable más o menos en el centro de gravedad del hormigón, ¿sí? Pero pues pasaría un poco lo mismo que pasaba en los gráficos B y C, ¿no? Puede ser un poco también la dificultad constructiva y también los requerimientos que yo tenga. Es un poco más complicado, obviamente se va a encarecer el costo de la obra porque necesito utilizar otro tipo de recursos, ¿sí? Y las dos últimas gráficas que tengo aquí, que obedecen a un pretensado en el que yo estoy utilizando anclas para doblar o curvar el cable, ¿sí? Esto se puede hacer, por ejemplo, si ya tenemos nuestra planta de pretensado, pues yo coloco aquí tal vez unos tipos como ganchos y jalo al cable, o más bien el proceso sería, como conocemos en el pretensado, jalo el cable, ¿no? Desde los cabezales, le doy la tensión y una vez que ya está tensado, jalo el cable con un ancla para darle esta curvatura, ¿sí? Lo mismo pasaría con dos puntos. Entre más puntos yo ponga dentro de un elemento, estoy tratando de reducir la pérdida por fricción. Sabemos que la pérdida por fricción, porque ya la habíamos estudiado, está íntimamente relacionada con dos efectos. Uno que es la longitud, de la cual no nos podemos deshacer. Y la otra, que es el efecto de curvatura inducida, ¿no? Que nosotros previamente decimos, bueno, yo quiero esta curvatura en el cable y voy a asumir la pérdida por fricción. Entonces, si yo tengo una curvatura del cable muy pronunciada, como en el primer caso, yo tendré mayores pérdidas, pero las puedo tratar de reducir cuando tengo
valores menores de rotaciones o de cambios de curvatura de un punto con respecto al otro. ¿Sí? Pero este proceso pues ya es un poco más caro, como les decía anteriormente. Me toca tener también gente especializada que lo pueda hacer. También las anclas, pues se necesitará otro tipo de montaje en la fábrica para poder realizarlas. Entonces, vamos a ver que el caso más práctico en el pretensado va a ser el A. El más práctico, el más económico, pero obviamente tiene sus limitaciones en cuanto a la distribución de esfuerzos que nosotros tenemos en la zona de los extremos y al requerimiento de palanca que nosotros tenemos en la zona central. Esto no pasa en el posttensado, porque en el posttensado, por por el mismo procedimiento que nosotros estamos utilizando al momento de realizar el elemento, pues nosotros lo ponemos ahí, primero el cable lo vamos ajustando, porque no tenemos ninguna restricción. Entonces primero vamos armando, y yo digo, pues bueno, quiero el cable por aquí, por aquí, por aquí, si tenemos vigas continuas o elementos de losa. Entonces yo puedo ir dando la curvatura al cable y poniendo eh, donde yo necesito los máximos brazos de palanca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se me genera un brazo más grande y en la zona donde necesito otro requerimiento, por ejemplo, para acá, voy a tener, por ejemplo, otro momento, tengo otro brazo de palanca. Entonces yo puedo ir moldeando a la sección de acuerdo a ese requerimiento. Y tenemos, por ejemplo, lo más típico es tener un posttensado en vigas simplemente apoyadas, el cable de tipo parabólico. Entonces aquí sí estamos viendo que estamos logrando una eficiencia en cuanto a los requerimientos que yo tengo para la parte central y los requerimientos que yo tengo para la parte de los extremos, donde no tengo momento, pero únicamente en este caso tendría los esfuerzos inducidos por el mismo preesfuerzo. También se pueden hacer cambios para optimizar aún más, se pueden hacer cambios en la sección para lograr incluso un brazo de palanca mucho mayor aquí. Pero esto ya estará limitado a la construcción, al presupuesto, a lo que se quiera realizar como diseño. Entonces, estos dos casos van a ser prácticamente lo mismo. Y también hay casos en los que podemos combinar los cables rectos con los parabólicos y así yo puedo disminuir en tanto la fricción, las pérdidas por fricción por la curvatura que tiene el cable. Entonces pongo menos área de acero que esté en curvatura y lo demás lo pongo recto y así no tendré pérdidas por fricción en curvatura o las tendré minoradas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo determino dónde debe ir el cable para que sea un diseño aproximadamente óptimo? ¿Sí? Y este procedimiento lo podemos aplicar a vigas simples. También no entramos en esta parte en el programa, pero para vigas que son de tipo continuas, también se puede aplicar partiendo de un procedimiento más o menos gráfico, donde yo voy a ir necesitando cómo se va a ir moviendo mi cable para cumplir con esos requerimientos. ¿Sí? Entonces, para aplicar este procedimiento se debe haber diseñado la sección con momento máximo y las secciones extremas, que pues ya sería todo lo que tenemos, ¿no? Como dato inicial. En las secciones extremas, ya les dije, se van a diseñar por la zona de anclaje que necesitamos, por cortante, y eso será lo último que veamos en este programa. Pues solo los principios básicos, porque también es un tema bastante grande y extenso. Ya, suponiendo que tenemos
esas dos secciones diseñadas, nosotros vamos a delimitar la zona donde irá ubicado el centro de gravedad del acero. Repito, es el centro de gravedad del acero, no todo el acero. El acero incluso puede estar en la parte superior, pero nosotros necesitamos que el centro de gravedad esté dentro de la zona que vamos a delimitar. Y así vamos a evitar que se produzcan tensiones. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero debemos determinar el núcleo que tiene la sección. Entonces dependerá de la variabilidad de la sección a lo largo del claro, es decir, tendremos nosotros secciones, o más bien dicho, elementos que, como veíamos acá, puede tener diferentes, bueno, aquí tenemos uniformes, ¿no? Secciones uniformes. Lo único que cambia va a ser la zona de cómo yo estoy haciendo el elemento en la zona del intra 2 y del extra 2. Pero en peralte pues no va cambiando la viga, va a ser lo mismo. Pero podemos tener secciones en las que tengamos un crecimiento y vamos a tener secciones que van cambiando, ¿no? En longitud. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos? Hay que ir sacando ciertos tramos, las características y delimitar el núcleo. ¿Sí? Dependerá de la variabilidad. Ok. Segundo, vamos a decir que el límite superior está ubicado a una distancia a 1 del límite superior de KT. Y 3, el límite inferior está ubicado a una distancia a 2 de KB, que es el límite del núcleo en la zona inferior. Ahora, vamos a decir que, por ejemplo, antes de entrar ya a un ejemplo, vamos a decir que tenemos un elemento, una viga simple, que está cargada. Es un elemento preesforzado. Entonces, yo la tengo solicitada con esta carga. Puede ser con una carga repartida, repartida triangular, trapezoidal, uniforme, como ustedes quieran, ¿no? Es una solicitación que tiene. Ahora, ¿cómo serían los momentos? Primero, en la primera etapa, que es en la transferencia, y en la segunda etapa, ¿qué sería cargas totales? Aquí ya entran, además de los momentos de la viga, las cargas de servicio. Entonces vamos a ver cómo sería más o menos el momento. Entonces tenemos que por transferencia se aplica el peso propio del elemento. Entonces yo voy a tener algo como esto. ¿Sí? Entonces este va a ser mi momento mg, debido al peso propio y alguna carga que esté actuando en la transferencia. Y voy a tener las cargas totales, ya cuando aplico la carga puntual que está en rojo, que sería la carga de servicio, tendría un momento total más o menos así, ¿no? Con un poquito de curvatura aquí, pero en general así, ¿no? Y este sería el diagrama de momentos por las cargas totales, ¿sí? Ahora, si les dibujo un poco más arriba porque no me alcanza el gráfico.
¿sí? Para la carga puntual, el gráfico del momento es simplemente como un triángulo, ¿no? Pero al sumarse a la MG, pues tendríamos más o menos un diagrama que tiene unas ligeras curvas, ¿no? Listo, entonces, como yo, mediante este método gráfico, puedo determinar la zona en donde irán los cables. Entonces, primero me dice que determine el núcleo de la sección. Entonces, si la sección pues no cambia en ningún punto a lo largo del elemento, yo tendré que, tal vez está aplicado por aquí, y esta parte superior será KT, esta parte inferior será KB. Ok. De ahí me dice el límite superior ubicado a una distancia A1 de KT. Ya vimos que en las fibras superiores por aquí tenemos, para las fibras superiores, ¿quién va a darme el área que yo necesito, el área que requiero, o quién está también relacionado? Sería el preesfuerzo efectivo, ¿no? El preesfuerzo de tipo efectivo, y por lo tanto sería el momento total de la sección en la fibra superior, en la parte superior, ¿sí? Y quien está relacionado en la fibra inferior va a ser el preesfuerzo inicial, en este caso también estaría relacionado con el momento del MG, ¿no? El del peso propio. Entonces, con eso que ya sabemos, yo digo, a ver, para la parte superior, yo tengo esta ubicación de A1, entonces yo puedo partir lo que me dice, es la zona de los extremos, yo puedo poner el cable óptimamente en este rango, ¿sí? Para que no se generen tensiones. Y en la zona del centro, yo tendría que tener el cable más abajo, ¿sí? Entonces, A1 sería MT sobre F, y vamos a ver que este F es constante. Entonces tendríamos que A1 va a ser una función del momento total, ¿no? Es una constante multiplicada por el momento total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el límite superior va a seguir la línea del momento total, ¿sí? Entonces, si yo comienzo así y trazo tal como es el perfil del momento, MT, lo trazo. Aquí llega así y aquí llega así. ¿Ok? Y para A2, yo tendría para la fibra inferior MG dividido para FO, F inicial, ¿no? Y este también sabemos que es un valor que está aplicado constantemente en todo el largo del elemento, toda la longitud. Entonces, A sub 2 viene a ser una función del momento MG, es decir, una constante multiplicado por MG. Entonces, este límite inferior va a estar aplicado como vemos el momento. Entonces, parto desde la zona inferior y ahora tengo algo así, ¿no? Bueno, hasta acá, sí.
¿Qué es esta zona? ¿Qué es de este A1 y este A2? Nada más las distancias, ¿no? Entonces, de esta distancia de aquí hasta acá, este es A1, como MT varía, entonces este A1 también va a variar a lo largo de la sección, ¿sí? ¿Y qué es este A2? Es esta distancia desde aquí hasta donde yo he marcado el trazado, que sería A2. Entonces, en conjunto, nosotros tenemos que yo en toda esta zona puedo ubicar el centro de gravedad del acero. ¿Sí? Si tenemos elementos que tienen un solo ducto de cables, pues sencillamente se me facilitan las cosas porque tengo que poner ahí al centro de gravedad del cable en el centro de gravedad del acero que me marca, ¿no? Entonces tengo toda esa zona yo para poner el cable para que no se generen tensiones ni en los extremos ni en la parte central. ¿Sí? Ahora, puedo tener ciertas limitaciones con esto, o más bien, antes que limitaciones, podría decir, el trazado me da también una idea de cómo yo he diseñado mi sección. Por ejemplo, yo tengo un primer caso en el que yo he dicho el trazado de la sección, lo voy a hacer en rojo, me quedó algo así. Entonces, me quedó muy abajo, ¿no? Ya, cuando este límite superior está cercano ya a las fibras inferiores, y quiere decir que el límite inferior está incluso fuera de la zona, quiere decir que algo estoy haciendo mal con mi diseño, ¿sí? Puedo también tener el caso en el que yo tenga algo como esto. Entonces, aquí, ¿qué pasó? El límite superior y el límite inferior están como que súper arriba, ¿no? De la fibra inferior. Ya me están dando algo como esto. También tengo que realizar un redimensionamiento o una inspección de nuevo para analizar qué es lo que procede. Y también puedo tener el caso en el que trazo límite superior y aquí el límite inferior se cruza. A ver, voy a dejar mejor. Por ejemplo, algo así. Ay. Se cruzan, ¿no? Es decir, solo me queda esta parte de aquí y esta parte de acá. Aquí, este es el límite superior, donde puedo poner el centro de gravedad, y este es el límite inferior. Aquí quiere decir que no tengo lugar donde poner el centro de gravedad en el centro. Entonces, dependiendo de cómo me salga el trazado del cable, yo iré diciendo, por ejemplo, en este primer caso, en el caso A, si yo veo que me está sucediendo esto, el límite superior está muy cercano a las fibras inferiores y el límite inferior incluso se sale de la viga,
Pues yo aquí yo diría que tengo que incrementar el valor del peralte o tengo que incrementar el valor del preesfuerzo que estoy aplicando para que estos límites puedan subir. ¿Sí? En el caso B, en que tengo esta parte muy arriba, aquí me está diciendo este trazado que yo debo bajar el valor del peralte o bajar el nivel de preesfuerzo que aplico. Y en el tercer caso, tengo que igualmente subir el H o subir el preesfuerzo aplicado. Me va dando también, además del prediseño que paso la primera fase. Después paso al diseño, donde ya compruebo. Pero si en la zona del trazado de cable me sale algo como uno de estos tres casos, pues tengo que volver a rediseñar o a pensar en los valores que tengo yo introducidos de preesfuerzo. ¿Sí? Listo. Vamos a realizar la comprobación de diseño de la sección. Vamos a realizando el trazado del cable a lo largo del claro con una longitud de 15 metros. ¿Me confirman si se les está yendo la señal? No, Inge. No está, no me estoy cortando. No, sí se le escucha. Ya. Mari, creo que es tu internet. Ok. Ya. Entonces, esta era la viga que teníamos en un principio y que yo les había dicho que realicen otra vez el diseño, partiendo del prediseño, que esta era la viga que nos dio en el prediseño, ¿no? Pasamos al diseño y no cumplía. Entonces, vamos a ver. Denis me dice que con 50, pero está bastante. Ok, Inge, vamos. Sí, Inge, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? sí. Yo estaba viendo un libro y Ajá, decía que, por ejemplo, dentro del encofrado, con el momento de hacer las vigas, ajá, siempre dejaban un acero transversal, pero no pretensado, solo le dejaban ahí puesto ujú, como un acero de refuerzo normal de hormigón armado y le ujú, dejaban para hacer el momento de instalar las vigas ujú. para que tengan un correcto armado. Pero entonces eso no cambiaría la cuantía o cómo se hace ahí. O en este caso, por ejemplo, ¿cómo instalamos las vigas? ¿Solo con cemento o cómo? Porque no veo de dónde se amarra con la columna, por así decirlo. No sé si me entiende. Ya. A veces, o sea, la mayoría de veces sí necesitamos el refuerzo transversal por el tema de que tenemos tal vez elementos que son esbeltos y necesitamos cuantías de refuerzo mínimo para controlar fisuración en el hormigón. Y puede ser también que lo necesitemos, sobre todo en la zona de los extremos, necesitamos acero por corte. Como les decía, en la zona de los extremos diseñamos también por corte. Ahora, también obviamente habrá que hacer dejar ciertos refuerzos para que se conecten con otros elementos, ¿sí? Como tú me dices, en este caso sería con columnas, ¿sí? Sí, con columnas vi en un librito que me prestó un primo. Ujú, sí. Entonces, sí vamos a tener, no es que en los elementos preesforzados tenemos el acero simplemente del preesfuerzo, los cables, y se acabó, sino también tenemos otros aceros que no son preesforzados, son los aceros que conocemos normalmente. Obviamente la cuantía que tenemos con respecto a los elementos de hormigón armado es muy, muy, muy inferior, ¿no? Muy inferior. Lo que reduce obviamente también el costo de obra. Listo. No sé si ahí respondí la pregunta. Sí, o sea, mi pregunta era porque no entiendo muy bien cómo es el cálculo ahí, o sea, si es que cambia la sección del acero de tensión o algo. No, no, no. Aquí, si nosotros estamos
diseñando con el preesfuerzo, pues el acero que yo ponga adicional no va a ser para que me ayude a resistir momentos, ¿sí? Entonces, solo será, como les digo, cuantías que me permitan controlar corte, que me permitan controlar fisuración, que sobre todo están ligados mucho al estado límite de servicio. Y bueno, el corte no, ¿no? El corte sí, por resistencia. Ya, Inge, muchas gracias. Disculpe la Ujú. pregunta. No, no está bien. A ver, entonces, bueno, les decía que Denis me había dicho que el patín de 50, de 38 a 50, está bastante. A ver si le ponemos un 44, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Y de una vez van ustedes repasando para el examen. Entonces aquí voy a poner, a ver, antes de poner nada, necesito ir copiando los datos, ¿no? Ujú. Listo, 10.400. Ok, ahora listo. Y así no me acuerdo algo, por favor me ayuda. Voy a poner aquí datos y aquí esfuerzo en la parte inferior, que es 127 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Zona superior, que era 112.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos ¿cómo estábamos llamando? Será, ¿no? 10.547 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos el efectivo, que era 8.880, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos el mg, que era 5.600 kilogramos por metro. Y el mt, ese sí, no me acuerdo, era 44.800 kilogramos por metro. Me falta el valor con el que empezamos. 85.000. Ah, no, pero ya habíamos hecho un refinamiento, ¿no? F 85.610. 255. Aquí lo vemos, ¿ok? Entonces tenemos esos datos. Y voy a cambiar $44, $45. Si ustedes hicieran una hoja de cálculo, pues aquí rápidamente lo podríamos comprobar, ¿sí? Si es que les interesa prepararse para el examen, pueden realizar una hoja de cálculo. Con eso, si les pido el diseño, pues ustedes van ahí variando la sección y no van a tener tanto problema y no se van a demorar mucho como lo han estado haciendo hasta hoy. Okay. Entonces, sí pueden utilizar esas herramientas de estudio. Obviamente tienen que hacerlo después, pasarlo a mano, pero se les va a facilitar muchísimo. Entonces, aquí tenemos que sacar en el paso 0 una nueva área de hormigón. Entonces, por favor, sería, ahora voy a quitar este 38 y voy a poner 44 centímetros. Entonces, AC sería 44
por 10 por 2 más 72 por 10. 1600 centímetros cuadrados. Inge. 1600 centímetros cuadrados. ¿Cuántos necesitábamos? 1400 algo era. Sí, eso era lo que teníamos en la sección. 1601. Veamos, porque aquí ya van a cambiar ciertas cosas, ¿no? Veamos si ahí se ajusta. Entonces, tengo aquí una nueva inercia. La inercia sería todo voy a tomar todo como un rectángulo. Base 44, altura 92 al cubo. Divido para 2 y le voy a restar estas partes de aquí, ¿no? Menos sería base 10. No, base sería 44. Menos 10 serían 34. Base por altura, que serían los 72 al cuadrado dividido para 2. ¿no? 72 al cubo, Inge. Ahí. Sería 1.797.653. A ver. A ver, pues. Sería Ujú. 1.797.653.33. Sí, gracias. Centímetros a la cuarta. Ok. Después de esto tendría que calcular el radio de giro sobre el área. Entonces, ¿cuánto sería ahí? Mil 1123.53. 123.53 y esto está en centímetros al cuadrado. Ahora, como tenemos una sección simétrica, KB va a ser igual a KT. Entonces, esto sería igual al radio de giro para sea CT o sea CB, ¿no? Por eso pongo coma, por favor, no se confundirán. Puede ser cualquiera de los dos. Me dice 24.43, sí. Como el eje neutro va a estar por aquí, en la mitad, ¿no? Yo tengo 24 centímetros hacia arriba y 24 centímetros. A ver cuánto sería. 92 dividido para 2, 46. Menos 10 son 36 que tendría aquí yo. 36 centímetros. Entonces de aquí a acá 24 todavía es un poco más abajo, ¿no? Entonces de esto está acá T, que esto es 24,43. Y aquí está. A ver, que es 24,43. Es la zona del núcleo. ¿Listo? Ahora ya podríamos entrar al primer paso del diseño. En el que decimos que vamos a encontrar el centro de gravedad del acero en la sección intermedia, obviamente. Entonces tenemos E menos KB, que va a ser igual al momento de transferencia dividido para el esfuerzo inicial. Entonces aquí tendríamos
4.600 por 100 dividido para F sub 0, que F sub 0 sería 10.547 por los 85.610.55 dividido para los 8.880. Sí, sí, era 8.880, ¿verdad? ¿De cuánto sale eso? Me tiene que dar centímetros, ¿no? Cinco punto. Sí, eso sí, 5.51 de ahí. Ya, listo. De hecho, estamos aquí trabajando para relaciones pequeñas, ¿no? O sea, a simple vista yo lo veo, ¿no? Si divido 5.600 para 44.800 me va a dar, creo que nos daba 12% o algo así, ¿no? Entonces, estamos trabajando con una relación pequeña. Entonces, de ahí, y yo tendría que E, donde estaría ubicado 5.51 centímetros más KB es 24.43. Me dice 29.93 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi cable estará desde el eje neutro hacia abajo 29.93 centímetros, o sea, por aquí, ¿no? Mi centro de gravedad está aquí, 29.93 centímetros. ¿Sí? Y ya después de eso, continúo con el segundo paso. Ok. Mm, Voy al segundo paso. Ok. En el segundo paso tengo que determinar F y F sub 0, ¿no? Entonces, F tendría igual a el momento total dividido para excentricidad más KT. ¿Sí? Entonces, F, el esfuerzo efectivo sería momento total, 44.800 por 100 dividido para E, que era 5.51, más KT, que sería 24.43. ¿Sí? Esto aquí sería igual. Ay, perdón, E no es eso, ¿no? Es que nos va a pasar lo mismo que nos pasó anteriormente.
29.93. A ver, Patricia me dice 82.418.62 kilogramos. Ok, por favor, comprueben que esté bien, porque si no ya nos equivocamos en los siguientes pasos. Y tenemos por otra parte el esfuerzo inicial, que sería en este caso igual a los 10.547 dividido para los 8.880 por 82.418.62 kilogramos. Me dice 97.890.67 kilogramos. Ok. Entonces tengo Inge, esos, sí. disculpe, a mí me dio 82.413.54. F, Sí, Inge, El de arriba, Inge, sí es 13 punto. 54. 54, Inge. Inge, ¿eso hay que trabajarle con todos los decimales o solo aproximando? Pueden hacer una aproximación. Ah, ya, porque en el más casi sale lo que dijo la compañera. Ah, ok, listo. Y entonces, si me dan por favor el valor ya que hicimos el cambio. 97.884.64. Ok. Y ya con eso pasamos al tercer paso. Ya voy a borrar este primer paso que me está aquí estorbando. Recuerden que E más KT es el brazo de palanca para las cargas totales. Pues ahí sí. En el tercer paso vengo con AC, que sería F por H dividido para el esfuerzo en la fibra superior por CB. Y esto sería F, que es 82.413.54 kilogramos por H, que sería 92. Bueno, a veces pongo unidades, a veces no. F superior, que sería 112.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, por CB, que en este caso, ¿cuánto sería CB? $46. Ya, 46 centímetros. Entonces se voy a poner AC1, entonces AC1, aquí es igual. Hace uno, 1465.13. Gracias. Esto es kilogramos, punto 64, está en kilogramos, por 92 centímetros, dividido para 127 kilogramos sobre centímetro cuadrado por
46 mismo, ¿no? Que es simétrica. Entonces tengo AC1 y AC2, perdón. AC2, 1541.49. Gracias. Teníamos el AC de cuánto con la sección. 1600, ¿no? Centímetros cuadrados. Entonces, estoy excelentemente bien. De hecho, tal vez nos pasaba con 43. Por ahí creo que te equivocaste, Denis. Sí, ingeniera, en esa fórmula del acero, en un ejercicio que le pusimos en las dos el FO. Entonces, no sé por qué le pusimos en las dos, si el uno era el F y el otro era el FO. Pusimos así. Si el FO le puso en el ejercicio que hicimos de este mismo, el primer. A ver, veámosle. Ujú. Sí, Inge, yo también le noté así. FO, aquí está con F y aquí con F sub 0 y F. Aquí. Ahí el primero está con FO y el segundo solo con F. Inge. Ajá. Y ahorita hicimos al revés. Ajá. El primero está con F y el segundo está con FO. A ver, estoy aquí confundiendo. Ya, para las fibras superiores es con el F. Fibras superiores con el F y con el inicial. Fibras superiores, aquí está bien. Solo que está cambiado el orden a C1 y a C2, ¿no? Yo tengo anotado, no sé si es que anoté mal, pero Ujú. le tenía anotado que los dos utilizamos el FO. Tal vez ahí copié mal o me equivoqué. A ver, aquí simplemente, o sea, tal vez no se confundan, no veamos a C1 a C2, sino dos áreas diferentes, ¿no? Entonces, la primera que pertenece a las, al preesfuerzo inicial, y el preesfuerzo inicial está ligado a la parte, ustedes ven en este gráfico, en el primero triangular, está controlado por F sub 0, ¿no? Por el preesfuerzo inicial, y tenemos que controlar las fibras inferiores, ¿sí? Con CT también. Entonces, fibras inferiores con CT, ¿sí? Sería el AC1, pero no le llamemos por AC1, AC2 porque estoy poniendo aquí diferentes. Y el otro es cuando ya pongo yo las cargas, entonces ese es F por H dividido. Y eso estamos controlando el esfuerzo en las fibras superiores. Y me parece que estamos haciendo lo mismo aquí. Entonces, FH, las fibras superiores, ¿sí? Ese sería cuando aplico las cargas totales con MT, y cuando aplico MG, que veo los esfuerzos en las fibras inferiores. ¿Está bien? Tal vez el orden no sea el mismo, pero está correcto, ¿no? Ay, por favor, avísenme si es que en realidad me equivoqué en la clase y dije algo al revés, pero, o sea, el proceso que hicimos en la anterior es igual a este. Sí, porque haciéndole así hasta con 42 cumple. Con 42 cumple, ok. Ya. Entonces, bueno,
Entonces tocaría optimizar, pero le dejamos así para el ejercicio, ¿no? Con 44 ya sabemos que háganlo ustedes con 42 y ya estaría resuelto. Listo, ahora viene la parte en la que determinamos el trazado del cable. Entonces aquí tenemos una longitud, ya estaba en la anterior diapositiva, de un L de 15 metros. Y vamos, recordemos, vamos siguiendo la forma del momento. Entonces tenemos nosotros en nuestro modelo matemático simplificado tenemos esto, ¿no? Y nosotros aplicamos cargas de servicio, pero primero apliquemos las cargas de peso muerto que serán algo así, ¿no? Entonces WG. Y después aplicamos ya todas las cargas que será algo más grande, voy a dibujar entre estos. Que será ya con una carga WT. ¿Sí? Entonces tendría unos momentos por WG que vendrían así y otros momentos ya totales que serían así, ¿no? Estos sí son dos parabólicos, solo que quería, cuando les estaba explicando la teoría, utilicé solo una carga para que se viera la diferencia de cómo sería el trazado del cable, cuáles son las cargas que gobiernan para el límite superior y para el límite inferior del trazado del cable. ¿Sí? Pero en este caso las dos curvaturas pues serían de tipo parabólico, dado la carga que es uniformemente repartida. ¿Sí? Entonces aquí tengo WG sería igual a ¿cuánto? O sea, en realidad no necesitaríamos encontrarlo, pero ¿cómo podría yo encontrar el WG? Tengo el momento G, ¿sí o no? Y tengo el WT, que sería el momento total, lo cuadrado por 8, ¿no? Así podría encontrar yo las cargas. Pero en realidad, a mí lo que me interesa es encontrar A1, bueno, este sería A2, y este sería A1. Recordemos que en la parte superior nosotros estamos con los momentos totales y en la parte inferior con el momento por el peso propio, ¿no? Entonces, aquí, me puedo poner de color A1 sería igual a el momento total dividido para F, el esfuerzo efectivo. Entonces tendría yo los 44.800 kilogramos por metro dividido para F. ¿Cuánto era F? F era 82.413.54. Esto está en kilogramos por metro y esto está en kilogramos, entonces A1 me saldría en metros, ¿cuánto?
¿Cuánto saldría A1? 0.54. 0.54 metros, es decir, 54 centímetros, ¿no? Y A sub 2 saldría mg sobre f sub 0. Esto es en la zona central, obviamente. Mg sería, ¿cuánto era? 5.600, no. 600 kilogramos por metro sobre f sub 0. Uy. F sub 0, 97.884. Kilogramos. Entonces aquí voy a poner 2. ¿Cuánto sería? 0.057. 0.057, que sería, entonces en metros, 5.7 centímetros. Ok, en la zona del centro. Ahora vamos a trazar más o menos, no lo voy a trazar a escala, aunque me faltaría aquí espacio, pero algo así, ¿no? Oh, Dios mío, qué chueca. Ahí más o menos. Aquí está la zona de patines. Entonces les voy a graficar también. Y acá también estará la zona de patines. Ujú. Y el primer paso es determinar la zona donde está el núcleo. ¿Sí? Ya decíamos que, ahora sí voy a trazar el eje neutro, que estaría en este caso en la mitad por ser simétrica. Si es una viga T, pues estará un poco más arriba. Y aquí delimito, lo voy a hacer con este color, KT y KB. Entonces KT y KB, como son iguales, son 24.43. Y decíamos que estaban por aquí, ¿no? Entonces lo primero es delimitar esto. Y esto acá. ¿Ya? Entonces aquí tengo KT, tengo KB. Ok. Después de ahí comienzo el trazo y tengo estos valores de A1, A1 y A2, pero en el centro, porque ahí tengo los momentos máximos que me está dando el ejercicio. Entonces, que me dice que desde el límite del núcleo tengo que ubicar a una distancia, A1 sería 54 centímetros. Entonces tengo voy a anotar aquí los 24.43, ¿no? Entonces este es 24.43, 24.43 centímetros. ¿Sí? Entonces,
bajo 54 centímetros, ¿sí? Bajo 54 centímetros, a ver, 24.43 por 2 me da, entonces me da más abajo de la zona del límite inferior del núcleo. Entonces, solamente quiero ver si voy a pasar a la parte del patín. ¿Cómo lo hago? Poniendo todas las medidas, ¿no? Entonces, de aquí a acá, tengo 46 menos 10, esto es 36 centímetros. 36 centímetros, no voy a poner centímetros porque voy a poner acá otra acotación. Desde el límite inferior hasta acá abajo, tendría los 36 centímetros más 24.43, que me sale 60, y lo voy a poner aquí, 60.43, ¿no? Y yo tengo que bajar 54, es decir, que yo todavía estoy dentro de la zona del alma, no estoy en el patín. Entonces, de aquí, en la zona del centro, bajo 54, así todo esto, hasta por aquí, porque todo es 60, entonces bajo por aquí. Y esto es A1 para la zona de la mitad. Aunque no le veo tan simétrico, lo voy a poner un poquito más a la izquierda. Más o menos sería por aquí. Bajo hasta aquí, ¿no? Entonces esto es A1. Y desde aquí la parte, vengo desde la izquierda, desde aquí trazo y sigo el momento. ¿Qué sería? ¿Cuál momento sería este? El momento de la parte superior, que es MG, ¿no? O más bien dicho, MT, perdón, MT, aquí. Entonces es parabólico esto, y entonces sigo la parábola. Uy. Algo así, ¿no? Y aparte me dice que A sub 2 está 5.7. 5.7 desde el límite inferior del núcleo. Entonces, tengo 24 más 24.43 más 5.7, 5.7, sí. Me da 30.13, es decir, que todavía no me salgo de la zona del alma en el límite inferior, porque tengo 36 centímetros ahí. ¿Sí? Tengo 30.13 desde la zona de la mitad. ¿Ok? Entonces, sería 5.7 por aquí. Los voy a medir más acásito, pero sería en el mismo punto de la mitad, ¿no? Entonces, desde aquí hasta por acá, este sería A sub 2. Y trazo con el momento por las cargas MG, ¿no? Entonces, sigo la misma parábola. No. Así. ¿Qué pasa? Aprovecho y le borro. Disculpa mis dibujos medio chuecos. Ya, la de arriba debía haberle trazado con azul para que no, para que tengan presente de que es con el momento, este es con el momento total. Y este es con MG.
Entonces, solamente aquí les hago la aclaración en el gráfico mismo. Este es con M total y la de abajo es con MG. Sigo el momento. Ojo que estoy haciendo algo muy, como que muy abstracto, solo estoy encontrando con 2 puntos de referencia haciendo el trazado, pero si quisiera ser un poco más exacta, pudiera yo dividir esto en ciertos tramos por aquí en el centro y encontrar esos momentos, ¿no? ¿Cuánto es el momento, por ejemplo, aquí por mg, este momento, y ese momento dividirlo para f sub 0? Entonces ahí me da, también me da un valor de a sub 2. Lo mismo haría con el momento total, encontrar cuál es el momento total en ese punto y podría yo trazar el cable, o sea, tendría medidas de A1 y A2 en esos puntos que estoy detallando, pero en este caso lo estoy haciendo simplemente en el extremo y lo estoy haciendo en la parte central, en los extremos y en la parte central. Entonces todo esto de aquí, que ustedes están viendo, estoy pintando, sería la zona en donde yo puedo tener el centro de gravedad del acero. ¿Sí? ¿Hay Inge, alguna? una pregunta. Ujú. Para medir el A1 siempre le mide desde la parte superior de KT Claro, sí. hacia abajo. Ujú, sí. El A sub 2 desde KB, ¿no? Es de KB. Ujú. Ah, Sí, ya, ya, ahí Inge, está, ¿no? gracias. Ahí está en rojo. Desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá, pero solo aquí hemos determinado únicamente en la zona del centro. Como les digo, podemos encontrar, entre más puntos hagamos, más detallado va a ser la forma que tenga este trazado, ¿no? Pueden hacerlo, por ejemplo, aquí a L cuartos. Pueden hacerlo y determinar, les saldría aquí el valor este A1 y este A2. Pero ya serían otros momentos, ya no sería el 5600 ni el 44800, sino serían otros momentos. Y para eso nos serviría esto que tenemos, bueno, que tenemos aquí. Yo necesito saber cuál, me dan el momento máximo de dato, pero yo necesitaría saber cuál es la carga para rápidamente determinar cuál sería el momento en L cuartos. Simplemente hago un corte en la viga ahí, determino fuerzas internas, hago momento y ya determino, ¿no? Esos valores, de ser el caso. Pero les voy a encerrar estos, los que serían que tenemos ahorita, hicimos en el ejercicio. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo estaría optimizado el acero, pese a que yo puedo tener, como les decía, cables, ya no sé ni qué color utilizar, el celeste. Yo puedo tener cables en la parte de aquí, ¿no? O sea, cables que vienen en toda, ¿no? En toda la longitud por acá arriba, cables que vienen más oscuros por acá, pero la cosa es que yo tengo que tener al centroide de todos los cables, tendría que tenerlos en la zona marcada con el resaltador amarillo, ¿sí? Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, listo. Ahora, para la siguiente semana, igual nos vamos a dar un tiempito entre los días jueves, tal vez sábado si no alcanzamos.
y van a realizar una presentación, ahora sí, de puentes presforzados. Sí, puentes presforzados. Ahí sí pueden, ahí sí ya van a encontrar más variedad de documentos. No van a hacer el ensayo, solo van a hacer la presentación. Sí, van a escoger un puente presforzado. Ahí sí, como les digo, van a encontrar muchísima información del proceso constructivo, de los materiales utilizados, de problemas de izaje, de los elementos, de longitudes, de tramos, ¿no? Escojan proyectos que sean interesantes y su exposición de 10 a 15 minutos, ¿ok? Como máximo 15 minutos. Y ya pues este fin de semana tal vez ya tengan listo en el ABAC el deber que deben presentar después de exámenes. Ese será el fin de semana, pero ese deber les va a servir para que ustedes puedan estudiar. Inge, Ajá, y sí, prueba de recuperación de la teoría, ¿cuándo vamos a dar? sí, ahorita me hacen acuerdo. Mm, ¿Les parecería bien el día lunes? Hagamos el lunes, ¿no? Unos 20 minutitos al iniciar clases, si se conectan puntuales, podemos hacer eso, ¿no? Eso es lo que decía que teníamos que sacar más de lo que sacamos en el examen. Sí, ¿Y es obligatorio dar o no, no es obligatorio para nadie, ¿no? Los que quieran recuperar. ya? Ya. Entonces, quedemos en el día lunes, por favor, ese día sí se conectan temprano y dan la recuperación de la parte, no sé si, no me acuerdo ya si les fue mal en la parte teórica o solo fue la parte práctica de los ejercicios, pero podrían recuperar cualquiera de las dos, ¿no? La que esté más baja. Que eso mismo le decía, dije, yo saqué 8 en la teoría, pero para recuperar tendría que sacar 9, entonces no tendría que fallar casi nada. Entonces a mí no me Ujú. convendría. Sí, porque sí, de hecho, o sea, si es que, o sea, lo justo para todos debería ser que aquí les haga un promedio, ¿no? Pero si les hago promedio, pues si es que en el mejor de los casos sacan 10, algunos de ustedes tienen notas muy bajas y el promedio les daría 5 o 6, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar una de las notas más bajas y poner en reemplazo la que saquen. En el caso tuyo específicamente, Denis, em, no veo, o sea, tendrías que sacar más de 8 para que represente, pero si sacas menos que eso, pues también es un riesgo, ¿no? Claro, y es que como también tenemos el lunes prueba de metálicas, entonces no, creo que no voy a dar la teoría porque no me conviene. Ya, listo. Bueno, en todo caso, de hormigón esforzado, pues ustedes ya desde que les di las notas estaban, ya sabían, ¿no? Que iba a haber esta prueba, así que pues, no habría excusas de sacar baja nota. Pero bueno, en todo caso ustedes deciden. Listo, entonces con esto no cerraríamos la clase y nos vemos el día lunes. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.